Perfecto. Entonces, vamos a empezar la grabación y vamos a empezar a compartir la pantalla. Vamos a compartir las diapositivas y empezamos con la primera diapositiva que nos dice qué son los temas que vamos a discutir durante este parcial. El primer día de clases hicimos una conceptualización de la materia. El día de hoy vamos a ver los sujetos y los actores, para luego pasar a derechos fundamentales versus derechos humanos, instancias procesales y los derechos humanos en contra de los derechos, o mejor dicho, los derechos humanos originales. Pequeño repaso de lo que vimos. Vimos dos términos que son bien importantes. Vimos el término derecho y vimos el término humano. Básicamente el nombre de la clase, derechos humanos. Derecho ha tenido una evolución en el tiempo, empezando con significar recto. Hasta el día de hoy nosotros seguimos utilizando esa acepción de la palabra. Cuando nuestros padres o nuestros abuelos nos dicen tiene que sentarse derecho, pues todos nos ponemos muy bien erguidos, nos sentamos con los hombros para atrás y nos sentamos con las piernas muy derechas, significa que estamos sentados derechos. Hasta el día de hoy nosotros seguimos utilizando el término de esa manera. La segunda evolución se da siempre dentro de los griegos y los romanos, que es la definición que usualmente nosotros usamos, que es conjunto de normas jurídicas que son puestas para regular el comportamiento de una sociedad. Básicamente eso es lo que significa el término derecho para muchos de nosotros. Pero ha habido una tercera evolución. Esta tercera evolución sucedió en los años 1700 y llega a significar sistema normativo externo coercitivo. Sistema normativo externo coercitivo. Algo que tenemos que recordar siempre que tiene que ver con el derecho es que tiene una íntima relación con la moral y con la ética. ¿Por qué? Porque la moral es un sistema normativo interno no coercitivo, es decir, mis reglas internas no coercitivo, porque si yo no las sigo, nada me va a pasar. Ejemplo, si yo digo de que todos los días yo tengo que andar el anillo puesto, ¿no? Mi anillo de casada y mi anillo de compromiso. Yo digo, todos los días lo primero que hago cuando yo salgo de mi cuarto es ponerme mis anillos. Pero ese día se me olvidó y me salgo, y más ahora que tenemos que poner los guantes y todo, debido a la cuarentena en la que estamos, se me olvida ponerme mis anillos. ¿Qué sucede? Nada. Por mucho me siento mal yo. La consecuencia va a ser muy personal, pero ustedes a mí no me van a hacer nada por no andar mis anillos, ¿sí? Entonces esas son mis reglas internas, mi modo de vivir. Luego está la ética, que es un sistema normativo externo no coercitivo. Y eso lo que significa es que es lo que la sociedad espera de mí. Entonces la sociedad espera que una persona que a ustedes les está impartiendo cátedra les hable con palabras bonitas, les diga buenos días, les diga buenas tardes. Pero si un día yo ando de malas y entro y no les digo nada y solo les digo, ok muchachos, saquen una hoja que vamos a un examencito. O sea, por mucho ustedes pueden decir, uy, estudié, sabré lo que está pasando, pero más que eso no va a suceder nada. Tal vez ustedes pueden inclusive ir hasta la decano y decirle, fíjese que ya hoy entró y nos dijo buenos días y solo nos dijo, saco una hoja de papel. La decano lo primero que va a hacer es decirle, ella tiene libertad de cátedra y puede hacer con su cátedra lo que ella quiera. Entonces no van a haber consecuencias. Ustedes no esperan eso de mí, pero si yo llego a hacerlo, entonces van a haber consecuencias. Y luego está el derecho, que el derecho sí es un sistema normativo externo que sí es coercitivo. Y la diferencia en eso es que es externo porque el Congreso es el que lo hace, usualmente es el que aprueba la ley que rige nuestro sistema. Entonces es externo por eso y sí es coercitivo porque si yo no lo sigo, entonces yo voy a tener consecuencias. Entonces en estos momentos acaban de pasar una nueva ley, esa es la ley del uso obligatorio de las mascarillas. Si usted es encontrado por cualquier agente de tránsito, policía militar, va a tener una sanción. La primera sanción es 200 lempiras. La mayoría de la gente dice, 200 lempiras. Sí, pero ahora imagínese si usted no ha estado trabajando 3 meses, no ha tenido nada de entrada por 3 meses, 200 lempiras es bastante dinero. Y si usted es reincidente, entonces lo van a poner
a hacer trabajos y puede estar detenido hasta por 12 horas. Esa es una nueva ley que en el país es coercitivo. Si no anda su máscara, eso es lo que le va a pasar. Entonces, yo puede ser que diga que yo ya he leído todos los informes y en los informes dice que el uso de la mascarilla de nada sirve. Entonces yo no quiero andar la mascarilla, pero ya la ley me dice a mí que tengo que andar la mascarilla. Entonces tengo que andar la mascarilla, porque si yo no la ando, van a haber consecuencias. Eso no solo en las cuestiones penales o en las cuestiones, por decirlo así de una manera, negativas, sino que también en las cuestiones positivas. Si yo quiero hacer una compraventa, tengo que ir ante un notario, tengo que hacer una escritura, tengo que hacer varios pasos, comprar timbres, tienen que estar bien puestos los nombres, y si algo de eso falla, entonces no está bien hecha la compraventa, ¿sí? Entonces, no solo es en las cosas penales, sino que es en las cosas civiles, en donde tenemos ciertas características que tenemos que llenar, y si no las llenamos, entonces no es legal lo que hemos hecho. Entonces, moral, ética y derecho, los tres son sistemas normativos. Dos de ellos son externos, uno de ellos es interno. Dos de ellos son no coercitivos, uno de ellos es coercitivo. Entonces, Honduras es parte del sistema normativo externo coercitivo occidental civil. Así se llama el sistema que nosotros tenemos. Eso significa que para nosotros la ley está por encima de la jurisprudencia. En otras palabras, la última palabra siempre la va a tener el Congreso. ¿Y cómo sé yo eso? Bueno, porque en estos momentos más de una persona está hablando acerca de reglamentar la reelección. Pero si ya la Sala Constitucional dijo que la reelección era legal, ¿para qué necesitamos reglamentarla? Porque el Congreso es el que tiene la última palabra. Ellos son los que nos pueden decir si es una vez, si es 2 veces, si es 5 veces, si es lo que a usted se le ronque, si tiene que ser una vez y después otra persona y después usted puede reelegirse. Ellos son los que tienen que poner las reglas del juego. No es lo mismo en el otro sistema más conocido, que es el que nosotros usualmente llamamos el anglosajón, que en realidad se llama sistema normativo externo coercitivo occidental común. Ese sistema es el que tienen en Estados Unidos todos los 50 estados excepto Luisiana. Lo tienen también en Gran Bretaña, en Australia, en Nueva Zelanda, es decir, usualmente en los países de habla inglesa. Y en estos países como Sudáfrica, lo primero es la jurisprudencia y lo segundo es la ley. Por ende, la última palabra siempre la va a tener la Corte Suprema de Justicia. Ellos son los que van a tener la última palabra, ellos son los que van a poder decir la última regla sobre cualquier tema. Entonces, es el opuesto a lo que nosotros tenemos. ¿Cuál es mejor? Eso es debate de nunca terminar. Hay personas que dicen que es mejor que sea el Congreso el último que tenga la palabra porque es diverso, hay varias profesiones, hay más representantes, porque usualmente nosotros podemos hablar con un congresista mucho más fácil de lo que podemos hablar con un magistrado de la Corte Suprema. Pero hay algunos que dicen, no, los eruditos, los que conocen sobre el derecho, esos son los últimos que deberían de tener la palabra. Entonces, está ese debate, no existe ninguna línea final que diga, sí, estos son los mejores. Depende mucho de la sociedad en la que nosotros vivamos, qué es lo que nosotros pensamos que debería de ser y qué es lo que nosotros vemos que podría ser mejor. Pero sí, obviamente hay una gran diferencia entre los dos. Dentro de las hojas que vimos que hay 6 sistemas normativos externos, externos coercitivos. Esos 2 son bien importantes para nosotros. El tercero es el consuetudinario, que ese es el que se aplica a nivel internacional. Ese es importante porque ese es el que nosotros vemos en los casos de derechos humanos que se han llevado en contra de Honduras. Bien, luego pasamos al término humano. El término humano es muy diferente al término persona. Entonces, la diferencia entre el término humano y el término persona es: humano se define por la medicina, mientras que persona lo define el derecho. El humano inicia con la fertilización, es decir, cuando un óvulo y un espermatozoide se unen. Muy controversial esa definición, pero esa es la definición médica. ¿Por qué es controversial? Porque, bueno,
Desde que se une el óvulo con el espermatozoide, ya hay 23 pares de cromosomas, que eso significa que yo ya sé qué color de pelo usted va a tener, qué color de ojos usted va a tener, si va a ser chaparrito, si va a ser alto, si va a ser pequeño, si va a ser blanco, si va a tener pecas, todo, yo lo sé. Inclusive yo sé qué predisposiciones tiene. Tiene predisposición para la diabetes, tiene predisposición para la hipertensión, todo eso yo lo sé desde ese momento, desde esa fertilización. ¿Qué sucede con los que se fertilizan afuera del útero de la madre? Los que son los niños de pebete, como le dicen, ¿sí? ¿Qué sucede con ellos? Y si ellos tienen el derecho a ser insertados adentro de una mujer, sí o no. O sea, son preguntas que se hacen las personas que tienen maestría en esta área. ¿Qué otro tipo de preguntas se hacen? Se hacen preguntas como, por ejemplo, clonar. ¿Será necesario el espermatozoide? Porque con la clonación que nosotros tenemos solo es con las mujeres que clonamos. Sacamos el óvulo de la mujer, lo insertamos con el ADN de una mujer y tenemos un clon. Y usualmente cuando estamos hablando de clones humanos, no tenemos ninguna certeza de que se haya hecho, aunque es prohibido legalmente hacerlo. No tenemos certeza si no se ha hecho o se ha hecho. Pero cuando hemos tenido clones de animales, sí, siempre han sido hembras lo que han clonado. Entonces, desde el momento en que se fertiliza, ¿cómo es la fertilización en un clon? O sea, no existe fertilización, pero no existe espermatozoide, lo que existe es electricidad. Entonces, muchas preguntas surgen, pero hasta el momento la medicina lo que nos dice es que inicia con la fertilización. Que finaliza, nos dice la medicina, con la muerte cerebral irreversible. Eso significa que nosotros podemos darle respiración boca a boca, que nosotros podemos hacerle compresiones o ponerle choque eléctrico a su corazón, pero una vez que su cerebro se apaga, no sabemos ahorita en este momento qué podemos hacer con usted. ¿Eso significa que esa es la causa de su muerte? No, pero ese es el último momento en el que usted va a ser considerado humano. O sea, la causa de mi muerte puede ser cáncer, puede ser SIDA, o puede ser complicaciones debido al COVID, o puede ser me dispararon. Sí, hay muchas causas que pueden matarlo, pero la última cosa que usted va a hacer como un ser humano es tener actividad cerebral. Entonces dice la medicina, ese es el momento en el cual usted deja de ser un ser humano. Y la medicina nos dice, yo no puedo suspender su humanidad. Yo no puedo detener de que usted sea un ser humano hoy para que mañana usted ya no sea ser humano. O sea, eso simple y llanamente no puede suceder. La persona es distinta. La persona inicia y finaliza con la actividad y se valida con un acto legal. Es decir, cuando yo nazco, dice el Código Civil, usted tiene que salir del útero de su madre, tenemos que cortar el cordón umbilical y usted tiene que respirar. Dice que esas son las 3 cosas que usted tiene que hacer el Código Civil, y muchos códigos civiles a nivel mundial dicen lo mismo, que estas son las 3 cosas que usted tiene que hacer. Ser independiente, o sea, salir del útero de su madre. Número 2, que tienen que cortarle el cordón umbilical. Y número 3, que tienen que tomar un respiro. Esa es una actividad. Desde ese momentito no es que sale corriendo el papá o la mamá o quien sea, el médico, a ir a registrar al niño. No. O sea, usted desde ese momentito es que empieza a ser una persona. Pero se valida de que usted es una persona cuando usted lo van a inscribir en el Registro Nacional de las Personas. En mi caso fue mi papá, lo sé porque como me acabo de casar, entonces tuve que ir a sacar la partida original con todo el acta de nacimiento, y entonces ahí dice que fue mi papá y que fue hasta el 1 de marzo. Yo nací el 17 de septiembre y él hasta el 1 de marzo fue inscribido. Y dice que él llegó a tal hora, en tal fecha, que dijo que su nombre era tal, presentó su tarjeta de identidad y dijo de que mi mamá había dado a luz a una hija, que fue parto único, etc. En ese momento es que yo valido que hubo un inicio a mi vida. Igual sucede con las empresas. Las empresas puede ser que la muchacha que vende baleadas, los que estudiamos en UTH Tegucigalpa, sabemos que abajo de la cuesta de UTH, a donde había antes la parada de bus, que ahora están haciendo una nueva caseta, hay una señora que se pone a vender baleadas. Esa señora que se pone a vender baleadas, yo no creo que esté constituida ni siquiera como un comerciante individual, pero ella tiene obligaciones con nosotros. Si ella nos vende una baleada que nos, no sé, da una intoxicación, entonces ella tiene que responder por ese acto que ella cometió.
Por ende, ella inicia desde el primer momento en que ella vende una baleada a existir, pero se va a validar ese acto una vez de que ella tenga los permisos sanitarios, la licencia para poder vender, vamos a ver, necesita tener recibos. Ahora todas las empresas, todas, ya sea pequeña o grande, tienen que tener recibos. Esa mujer no tiene recibos, pero si ella fuera legalmente constituida, entonces tuviera que tener sus recibos. Ese momento es cuando ella valida su existencia. Su validez legal es en ese acto legal de que le dan a ella todos sus documentos donde dice que ella ya puede empezar a actuar. Y finaliza, dice, con la última actividad. En el caso de las personas humanas, la persona natural, la última actividad que nosotros reconocemos legalmente es la actividad de la muerte cardíaca. Y ese es bien altamente controversial. ¿Por qué es altamente controversial que digamos eso? Es altamente controversial que lo digamos porque hemos visto que ya la medicina dice que es con la muerte cerebral. ¿Por qué nosotros entonces legalmente decimos que finaliza con la muerte cardíaca? Porque nosotros aceptamos la donación de órganos. Como nosotros aceptamos la donación de órganos, entonces obligatoriamente nosotros estamos diciendo que finaliza con esa muerte cardíaca. Porque para yo poder donar órganos, los órganos tienen que estar frescos. Esos órganos están frescos cuando la sangre bombea en ellos. Entonces, no puede tener más de 2 o 3 minutos de muerte cardíaca usted para poder donar sus órganos, y muchas veces el cerebro todavía tiene ondas, que literalmente así se llaman, no es que yo estoy diciendo que estén ondas, sino que tienen ondas cerebrales, usualmente las bajas, que son las de puro conocimiento, las cuestiones de impulso, caminar, por ejemplo, pero no son de razonamiento. Sin embargo, todavía existe una actividad mental y entonces nosotros legalmente decimos es con la muerte cardíaca para poder hacer esa donación de órganos. Si usted es una persona jurídica, pues tal vez lo suspenden por medio de un acto legal porque se está portando muy mal y le clausuran su empresa. O puede ser de que haya un juicio y a usted lo declaren en bancarrota y le cierren su empresa para poder saldar todas las cuentas. O sea, existen muchas razones por las cuales usted puede cerrar a una persona jurídica. Inclusive, bueno, mira, es que ahorita estamos en el coronavirus, tengo 3 meses en donde yo solo he tenido que pagar la luz que no estoy usando, el agua que no estoy usando adentro de una empresa y todavía dicen que yo debo todo este dinero. Entonces, todas esas cosas puede ser que usted por propia naturaleza misma diga voluntariamente yo estoy cerrando mi negocio o estoy cerrando mi ONG. ¿Sí? Entonces, eso también se puede dar, así puede finalizar también. Luego decimos que la personería sí se puede suspender. Usualmente se suspende porque usted se porta muy mal. Es decir, si usted mata a alguien y es condenado por haber matado a esa persona, le dicen que le van a dictar una pena. Y anexa a la pena, le dicen existe una interdicción civil. Esa interdicción civil lo que significa es que usted, aunque sigue siendo un humano, ya no es una persona. No lo es. Eso lo que significa es que usted no puede obligarse a hacer algo. Porque nosotros ya nos dimos cuenta que cuando le dimos esa habilidad, usted no era responsable y no dejaba que las personas hicieran lo que realmente tenían que hacer alrededor suyo. No podemos confiar en usted. Entonces, eso puede suceder con la persona natural. Lo mandamos preso, lo metemos a la cárcel, él no puede casarse, él no puede divorciarse, él no puede vender, él no puede comprar, tiene que hacer todo por medio de un apoderado legal, pero son cosas mínimas las que él puede hacer, ¿sí? En la persona jurídica nosotros podemos suspenderla, puede ser de manera temporal, igual a la persona natural, 5 años preso, 10 años preso. Cuando transcurra ese periodo, usted recobra su personería. Sin embargo, pueden haber penas que sean como la de Loco Hugo, que ya tiene más de 240 años, ese hombre no va a salir. O sea que
su personería está suspendida, pero no es como que la va a recobrar él en algún momento. Igual pasa con las personas jurídicas. En las personas jurídicas puede ser, yo tengo una historia famosa, que un día estaba en lo que antes era la DEI, ahora es la SAR, andaba haciendo un trámite y escucho, ¿verdad? Porque siempre ando con los oídos pelados yo, escucho que a una empresa que yo conozco, el apoderado legal, le iban a suspender la personería y que la iban a suspender por no haber pagado sus impuestos. Y resulta que yo literalmente, es que no puedo inventar eso, o sea, no tengo la mente para inventarlo. Literalmente yo 2 días antes había estado tomando café con ese abogado que me dijo, es que vos no entendés, pagamos más de 3 millones, ¿cómo va a ser? Que no sé qué. Entonces yo dije, ¿cómo es este hombre que me está diciendo que pagaron más de 3 millones? Y me acerco y les pregunto, disculpe, ¿cómo es que la van a suspender? Es que debe 7 centavos. La suspendieron por 7 centavos. Yo literalmente saqué los 10 centavos de que andaba en el pantalón y le digo, no, mire, ¿qué 10 centavos? No, mire, no lo suspenden. No, porque usted no es la representante legal. O sea, cosas que uno vive, ¿cierto? Y lo suspendieron y tuvieron que hacer todo el trámite para volver a abrir. ¿Qué sucede cuando usted suspende a una persona jurídica? Pues no puede tener empleados, no puede pagar sus salarios, no puede pagar sus deudas, no puede comprar, no, nada, no puede vender al público, no puede hacer nada, porque él en esos momentos está suspendido. Entonces, causa problemas bastante grandes suspender a una empresa. ¿Qué sucede cuando suspenden a una ONG? Usualmente no es porque se están portando muy bien, usualmente es porque se están portando muy mal. Y cuando se suspenden, pues ellos no pueden aceptar ayuda, ellos no pueden aceptar fondos, ellos no pueden dar, ellos no pueden donar, ellos no pueden ejecutar proyectos. O sea que es bastante gravoso suspenderlo. Esa suspensión puede ser temporal, como esta empresa que les cuento yo, estuvo suspendida en totalidad 10 días laborales para que les volvieran a dar todos los permisos necesarios para poder operar, pero recobraron nuevamente su personería. Diferencia entre un humano es que el humano ostenta derechos, mientras que la persona tiene derechos y deberes. Y recordarles que el humano es del mismo género, es del género Homo, mientras que la persona puede tener distintos géneros. Está la persona natural, que hasta este momento solo es Homo. Vimos en la semana pasada que habían varios que decían que deberían de ser gorilas y chimpancés. Inclusive les dije, en Honduras hay movimientos bastante fuertes para que les demos personería natural a los ríos y a los árboles, los ríos siendo la mujer, árboles siendo los hombres. Pero en estos, inclusive hay bastante movimiento para que la persona natural, ahí sí no sabría cómo explicar lo que es natural, sea un robot, que un robot ostente personería natural. No sé cómo sería eso natural, pero ese es uno de los movimientos bastante grandes que hay ahorita en Estados Unidos, en Europa, en Asia inclusive. Y luego está la persona jurídica, que esa persona jurídica es con fin de lucro y sin fin de lucro. Con fin de lucro es me constituyo para hacer dinero, sin fin de lucro me constituyo para ayudar, para educación, para salud, para lo que usted quiera. Entonces, personas con fin de lucro, tenemos bastantes que podemos mencionar. Está la Arachi Compañía, la Coca-Cola, la Pepsi, Pizza Hut, Bigos, o sea, todas las compañías que ustedes conocen donde realmente ellos se constituyen para hacer dinero. Todos los malls, por ejemplo, Mall Multiplaza, Mall Premier, Mall Las Cascadas, City Mall, todos esos se constituyen para hacer dinero. Esa es su finalidad, hacer dinero. Mientras que están los sin fin de lucro, los más grandes de todos siendo los estados, ellos se constituyen para proteger a la gente que vive dentro de un territorio. Y cuando usted da ese tipo de definición, usted lo que realmente está diciendo es, yo realmente me estoy constituyendo no para hacer dinero, sino para hacer otra cosa. ¿Qué otras ONGs conocemos? O mejor dicho, ¿qué ONGs conocemos que hacen mucho dinero, pero en realidad no es como que ellos están constituidos para hacer dinero? Hace poquito estaba hablando con una persona que tuvo un problema de salud, su hija, muy joven, de 14 años, y la tuvieron que llevar al EMA Romero Callejas. El EMA Romero Callejas es un hospital, pero es un hospital que está constituido como una ONG. ¿Por qué están constituidos como una ONG? Porque esta persona a la cual les estoy hablando es una persona de muy bajos recursos,
no tiene ni dos lempiras para poner uno encima del otro, y su hija necesitaba hacerse examen. Ellos fueron a Lema Romero, les hicieron un estudio, vieron de que ellos no eran una familia pudiente, y entonces ellos donan dinero de su propia ONG para hacer los exámenes que ellos realizan. Entonces ellos hacen dinero, sí, porque ellos le cobran a otra gente, porque ellos consiguen dinero de la población, pero obviamente ellos no están constituidos para la finalidad de lucrarse, sino que ellos están constituidos para combatir el cáncer en Honduras. ¿Quién es otro de los que está metido en el cáncer, en la cuestión de cáncer en el país? La Fundación de Niños en Contra del Cáncer. Eso es para los niños que tienen algún tipo de cáncer. Ellos arman inclusive conciertos en Honduras que son vistos por miles de personas, que nosotros pagamos por entrar a ellos y usualmente le cobran en dólares, y para traer a esos artistas también es bastante caro traerlos, o sea que ellos tienen bastante dinero, pero no es como que se están lucrando de ese dinero. Supuestamente todo ese dinero va para cuidar a los niños. Entonces tenemos varias fundaciones y varias ONGs que tienen bastante dinero disponible, pero no es como que ellos lo utilizan para lucrarse, sino que lo utilizan para ayudar o para la comunidad. Entonces, no sé si hasta este momento hay alguna pregunta que ustedes tengan al respecto. Vamos a poner aquí, ¿no? Estamos bien. Hola, Gabriela. Disculpe que no la vi entrar. No, estamos bien todo. Hola, Rosa. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Perfecto. Entonces, vamos a seguir ahora con qué es lo que nos toca el día de hoy ver. Bueno, lo primero que les quiero enseñar es la taxonomía actual de por qué yo les digo que nosotros somos del género Homo. Esto literalmente lo tomé del internet, ustedes pueden buscarlo y les sale algo igual o similar. Y dice que existe una taxonomía que la estudié yo en mi tiempo y existe la taxonomía actual porque han descubierto otras cosas. Sí, así de viejita estoy, no me miren las caras. Dice que nosotros somos del reino animal, que nuestra clase es mamalia, que nuestra familia es los primates, que nuestro género es Homo y que nuestra especie es Sapiens. Y la taxonomía actual dice que nosotros somos del reino animal, que somos del filo Chordata. Eso de Chordata ni idea qué será, pero es acerca de, o sea, definírselos exactamente no sé, pero según estuve leyendo es otra manera de decir vértebra, porque nuestra vértebra es distinta a la vértebra de un perro, por ejemplo. Ellos sí tienen vértebra, pero muy distinta a la nuestra. Entonces nosotros somos cordatas, ya no somos vertebrados. Algo aprendí. Dice que nuestra clase es mamalia, que nuestra orden es primates, que nuestra familia es hominoide, que nuestro género es Homo. O sea que tanto en la antigua, que es la que yo estudié, como en la nueva, ambas dicen que nuestro género es Homo. Entonces no deberíamos de confundir más género con sexo. Género es todos los que estamos aquí en este momento, somos humanos, que estamos en esta conferencia de Zoom, somos humanos y por ende nuestro género es Homo. Si se fijan en la última, vamos a llevar el cursor, esta última foto, él es un Homo sapiens, solamente una vez sapiens. Nosotros somos sapiens sapiens. Significa que nuestra especie, nuestra subespecie, hace que nosotros no tengamos una frente más corta, que tengamos una cara más ovalada, que tengamos pelo en la cabeza, pero no en el resto del rostro, ni en la mayoría de nuestro cuerpo un pelo grueso no tenemos ya. Entonces este es un Homo sapiens. Yo sé que hay gente que ustedes miran y dicen, no, ese tigre como que pudiera ser, pero no. Somos Homo sapiens sapiens ahora nosotros. No somos neandertales, sino que somos de esta raza. Más vale que no nos parecemos, abogada. ¿Verdad? Gracias a Dios no estamos así, sino que estamos así. Bien, entonces, si me disculpan un momento, voy a silenciar, mejor dicho, voy a apagar porque me están entrando mensajes del trabajo. Entonces iba a apagar ahí la mensajería que tengo. Bien, entonces vamos a empezar a hablar del tema del segundo día de clases. El segundo día de clases
empezamos hablando de los sujetos. Cuando nosotros hablamos de sujetos, ¿qué realmente, qué se imaginan ustedes cuando ustedes escuchan la palabra sujeto? Vamos a ver si alguien me quiere ayudar ahí un poquito para que yo pueda tomar café. Personas, abogado. Individuos. Sí, usualmente pensamos en personas, en individuos. ¿En qué más pensamos cuando decimos sujeto? Abogada. Dígame, ¿quién me habla? Dígame su nombre, por favor. Celina. Ah. Son personas que tienen derechos y obligaciones. Mire, ahí ya vamos con las que tienen esa mentalidad de abogada. Están sujetos, dice ella, a derechos y obligaciones. Sí, los sujetos son los que tienen derechos y tienen obligaciones. Son personas. En otras palabras, no estaríamos hablando de humanos o sí estaríamos hablando de humanos. ¿Pudieran los humanos ser sujetos, sí o no? Correcto, todo el ser humano. Un ser humano podría ser un sujeto, porque el ser humano, dijimos, ostenta derechos. Pero tiene deberes. No. Entonces, ¿podría ser sujeto, sí o no? No. Esa es una pregunta del millón. ¿Por qué les digo que es una pregunta del millón? Porque hasta el día de hoy eso es discutido. Es discutido si son los humanos los que pueden tener pueden ser sujetos del derecho humano, o si serían las personas las que pueden tener o ser sujetos a los derechos humanos. Como la propia palabra lo dice, como su propio nombre lo dice, derechos humanos, entonces nosotros somos del pensamiento de que en el derecho humano, el humano sí tiene que ser uno de los sujetos. Entonces decimos que los sujetos son los que ostentan derechos y deberes, o derechos o deberes. Bien interesante esa dicotomía, ¿no? O sea, dos maneras de pensar. ¿Por qué es importante que ustedes sepan eso? Por esos trabajos que van a hacer en mi clase. Porque ustedes se van a dar cuenta que en ciertos tratados dice humano y en ciertos tratados dice personas. Entonces, esa dicotomía es bien interesante que la veamos. Inclusive les dije para hoy, traigan su constitución, porque ahí vamos a ver ciertas resaltados en donde vamos a poder apreciar lo que dice nuestra constitución. ¿Quiénes son los sujetos? Los sujetos para el derecho humano son los estados y los humanos. Ese es el pensamiento más común que existe para el derecho humano. Bien, cuando nosotros hablamos del derecho humano, les recuerdo que se pueden quitar el silencio o el mudo si quieren hacer cualquier pregunta. Ahorita los acabo de poner en mudo a todos. Cuando hablamos del Estado, usualmente nosotros estamos hablando de tres cosas. A ver, ¿quién me quiere decir esas tres cosas que tiene un Estado, tres elementos del Estado? Territorio, población y poder. Territorio, población y poder, abogado. Sí, territorio, población y poder. Usualmente eso es lo que ustedes han escuchado, que es un Estado. Pero resulta que hay lugares donde hay un territorio, donde hay una población y donde hay un poder que no son reconocidos como estados. Uno de ellos es bien importante para Honduras porque nos da mucho dinero. A ver, ¿quién me quiere decir cómo se llama esto? Taiwán. Taiwán le da mucho dinero a Honduras. Yo sé que la mayoría de nosotros hemos visto siquiera un carro del estado que dice donado por Taiwán. Por lo menos eso hemos visto. Si vimos en Tegucigalpa, tenemos hasta un puente que hizo el gobierno de Taiwán. ¿Sí? Tenemos escuelas enteras que han hecho los del gobierno de Taiwán. O sea que ellos tienen gente que dice que es taiwanesa. Sí. ¿Tienen una tierra que ellos dicen que se llama Taiwán? Sí. ¿Tienen ellos un gobierno? Sí, también ellos tienen un gobierno. Que no son reconocidos. Pero no son reconocidos. Exactamente no. Entonces, Estado tiene una acepción moderna, es decir, tiene algo que
lo hace diferente a los demás. Entonces, vamos a ver qué es lo que significa un Estado. Para empezar, vamos a decir que el Estado tiene que auto-obligarse. Nuevamente, eso es altamente controversial, muy controversial. ¿Cómo es que se auto-obliga? Pero si nosotros somos Honduras, somos un país pobre, a nosotros nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso alguna vez en su vida? Es que aquí el fulano o el sotano o tal país o tal otro es el que nos dice a nosotros qué hacer. ¿Quién de ustedes ha dicho eso alguna vez en su vida? Yo. Yo, toda la mayoría, creo. Fíjense que yo tengo un chiste con mis alumnos de Tegucigalpa. Yo les digo usualmente que yo tengo un primer marido y mi marido de ahora. Porque un día yo estaba dándole Civil 1 y les estaba diciendo, nadie los puede obligar a casarse. Y me decían, no, abogada, claro que sí, que la panza, que los papás, que no sé qué, claro que lo pueden obligar a casarse. No, señores, nadie lo puede obligar a casarse y si alguien lo obliga, no es válido ese matrimonio. No, abogada, pero es que mire, ¿qué tal si alguien de autoridad viene y me dice? Si no traen una vaca, no se pueden casar. Ay, así no trae una vaca, dice, oiga, que la cambia por la vaca. Así era antes, abogada. Así era antes, dice, oiga. Entonces, nosotros usualmente pensamos que estamos obligados a hacer las cosas, pero la realidad es que no, el que se obliga es uno mismo. Y entonces yo estaba tratando de explicarles y me decían, no, pero es que si es alguien de autoridad, abogada, y que no sé qué. Y en eso entra uno de mis alumnos, me había escrito, dicho sea de paso, me había dicho, abogada, mire, voy a llegar tarde porque estoy en misión y voy a llegar, y me dijo todavía, voy a llegar 10 minutos tarde. Y literalmente llegó 10 minutos tarde el muchacho. Y abre la puerta, y muy calladito él, muy ordenadito, ¿verdad? Abre la puerta y le digo yo, Eric, hoy a las 6 de la noche nos casamos. Y es un muchacho que literalmente tiene 19 años, ¿ok? Y me queda viendo y me dice, ¿abogada? Sí, Eric, le digo, hoy a las 6 de la noche, hoy nos casamos. Es buen día, le digo, porque es sábado, vámonos. Y toda la clase, abogada, le digo yo, y no es que te pueden obligar a casarse. Y entonces de ahí sale el gran chiste de que yo tengo un primer esposo, mi primer esposo Eric. Hola, ¿cómo está? Mi primer esposo Eric. Y siempre que lo ven, todo el mundo, vaya, anda a saludar a tu esposa, le dicen. Vaya, anda a decirle hola a tu esposa. Porque ese es el gran chiste que tenemos. ¿Por qué? Porque nadie lo puede obligarse a usted a casarse. Y si lo obligan, es nulo ese matrimonio. ¿Sí? Entonces, igual. Nadie puede obligar a los estados a que entren a cualquier tipo de tratado. Nadie. Pero es que los Estados Unidos, no, nadie. Pero es que Europa, nadie. Pero es que Japón dice, nadie lo puede obligar a un estado a entrar a un tratado. Es que si no me van a suspender la ayuda. Y entonces, ¿por qué usted necesita la ayuda? Buena pregunta, ¿verdad? Y cuidadito me salen con que somos un país pequeño, porque Japón también es un país pequeño. Y Taiwán es aún más pequeñito, es una islita, ¿verdad? Y ellos más bien nos vienen a dar dinero a nosotros. Yo sé de paso, ahí cae nieve. Aquí no cae nieve. Entonces, ¿cuál es nuestra excusa? Esa es una pregunta muy importante. ¿Qué excusa tenemos nosotros? Los gobiernos. ¿Quién nos puso ahí? Nosotros. La teoría dice que nosotros. La teoría, la teoría. Entonces, el Estado dice, se auto-obliga. Y aquí es donde vamos a hacer el primer ejercicio con la Constitución. Abran su Constitución y váyanse al artículo 15. Es el inicio de uno de los capítulos muy importantes y casi nunca estudiados dentro de nuestra legislación. Este capítulo se llama de los tratados. ¿Sí? Los tratados. Si ustedes se fijan en ese primer artículo, en el artículo 15, les dice algo bien interesante, les dice que el Estado de Honduras se autoobliga. ¿Y quién le dijo a Honduras que escribiera eso? Nadie. Nadie le dijo a Honduras que escribiera esa constitución. Nadie. ¿Ok? Nosotros lo hicimos. Y dice ahí que nosotros nos obligamos a siempre y en todo momento estar de acuerdo a los principios de derecho internacional y a
todas las sentencias, ya sean contenciosas o arbitrales. Vamos a ver quién de ustedes me ayuda con esa lectura de esa última parte de ese artículo para que escuchemos qué es lo que nos dice la Constitución de Honduras. El 15 es, abogada. El 15, la última parte. Honduras proclama, dice, como inclusible las validez y obligatoria ejecución de las sentencias abiertas. ¿Arbitrales? Sí, judiciales de carácter internacional. Oh, wow. Dice ahí que si hay una sentencia que dice algo que nuestra ley no dice, vale la sentencia, no vale la ley. Eso es lo que les está diciendo. Ineludible, le dice. Ineludible, significa que yo no puedo eludirla. Abogado, desde la fundación del Banco Atlántida siempre ha sido como Alguien me está hablando. ¿Quién me está hablando? Que no lo miro. bastante extraño. Es que está en clase, Rosita, también. Ah, perdón. La bandera. Sí, no, Ok. Entonces, ese artículo lo que le está diciendo es que no puede eludir una sentencia. ¿Eso ha servido para beneficiar a Honduras? Sí. ¿Por qué? Porque la Constitución nos decía en el 82 que nuestro territorio era algo, pero nosotros ganamos una sentencia y nos dieron los famosos bolsones. Sí. Y entonces al haber ganado esa sentencia y tener esos famosos bolsones, ya no son 112,000. Ahora son más porque tenemos que agregar los bolsones. Entonces eso es beneficioso para Honduras. Tener más tierra será más beneficioso para Honduras. Al menos yo creo que sí. Tener más tierra siempre va a ser más beneficioso. ¿Sí? Y también ha servido en contra de Honduras. ¿Y por qué? ¿Dónde quedaron los bolsones? Porque casi no se escucha mucho de eso. ¿Dónde quedaron los bolsones? Vamos a ver, tenemos una historia interesantísima de los bolsones. Ustedes usualmente lo ven en Derecho Internacional Público 2, ahí es donde lo deberían de ver. Los famosos bolsones tuvieron una historia bastante interesante. Ganamos esa sentencia en el 92, en el tiempo de Calleja, y no se ejecutó la sentencia hasta la presidencia del Ricardo Maduro. En ese momento nosotros pedimos ayuda para poder delimitar la cuestión terrestre, y en la presidencia de Ricardo Maduro empieza en el 2001, o mejor dicho, nosotros votamos en el 2001 para que empezara en el 2002, es que se da la delimitación. O sea que estamos hablando de bastante tiempo entre que se dio la sentencia y se delimitó la tierra. Sin embargo, no tenemos delimitación marítima debido a que tiene que ser por medio de boyas, y cada una de las boyas es carísima. Según la última vez que lo vi, que fue hace bastante tiempo, cada una de ellas cuesta $15,000. ¿De dónde vamos a sacar ese pisto? Ah, de que se lo dejen de robar, sí, ok, pero hay que presupuestarlo en algún momento, muchachos. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Y recordarles que como es una frontera, tiene que ser algo acordado entre Honduras y El Salvador. Entonces, no es así de fácil que podemos delimitar la cuestión marítima. Entonces, todavía no tenemos delimitación marítima, pero sí ya la tenemos la terrestre en cuestión de los bolsones. Se dividieron casas, se dividieron escuelas, en donde la mitad quedó en El Salvador y la otra mitad quedó en Honduras. Esas son historias que ustedes pueden buscar en el Heraldo, en la Tribuna, porque hasta fotos existen de cómo quedó la delimitación en la escuela y en las casas donde usted tenía esa tierra que era parte de Honduras, parte de El Salvador. Entonces tenemos cuestiones que han favorecido a Honduras. Esa delimitación de esos bolsones ha favorecido a Honduras y está en contra de lo que dice la Constitución, porque la Constitución no fue escrita pensando en esos bolsones. Ahora, tenemos algunas que no nos han beneficiado, que han sido en contra de Honduras. La gran mayoría de las sentencias en cuestiones de derechos humanos han sido en contra de Honduras. O sea, los casos que hemos llevado los hemos perdido. Y eso lo que significa es que tenemos que hacer reformas dentro de nuestras propias normativas, entrenamientos a nuestros jueces, a nuestros operadores judiciales, a los fiscales, pero además de eso, dar dinero a la víctima. Y usualmente no estamos hablando dinero en lempiras, usualmente estamos hablando de dinero en dólares. Y usualmente estamos hablando de millones, no estamos hablando ni siquiera de miles, sino que estamos hablando de millones. Entonces,
¿Eso nos afecta? Claro que sí, eso es dinero que nosotros pudimos haber utilizado en escuelas, en hospitales, en carreteras, en todo lo que usted pueda imaginarse que pueda dar un gobierno. ¿Okay? Entonces, muy importante saber de que Honduras se autoobliga dentro de su propia constitución a aceptar esas sentencias. Yo no puedo eludir lo que dicen esas sentencias. Nadie nos dijo que lo pusiéramos en la constitución, nosotros lo pusimos en la constitución. ¿Okay? Y luego, si ustedes hacen una lectura de ese párrafo, se van a, no de ese párrafo, de ese capítulo, se van a dar cuenta de otra cosa. Y la otra cosa de lo cual se van a dar cuenta es que dice en ese capítulo, en el artículo, vamos a ver, 17. ¿Quién me lee el artículo 17? Saraí, la veo interesada. He leído, abogada. Artículo 17, ¿verdad? Sí. Ok. Dice, cuando un tratado internacional afecte una disposición constitucional, debe ser aprobado por el procedimiento que rige la reforma de la Constitución. Simultáneamente, el precepto constitucional afectado debe ser modificado en el mismo sentido, por el mismo procedimiento antes de ser ratificado el tratado por el Poder Ejecutivo. En otras palabras, ahí les está diciendo que nosotros podemos hacer todo lo que queramos antes de ratificar ese tratado. Y si se fijan, les dice, inclusive, si está en contra de la Constitución, se fijaron que no les dijo, hay que reformar el tratado. No. ¿Qué les dijo? Hay que reformar el qué? La Constitución. Chachita. ¿Y entonces qué podemos hacer? Bueno, tenemos la primera, que es la que existe bastante en Honduras, que es engavetar las cosas. Eso lo podemos hacer, eso es legal hacerlo, engavetar, y ya. Tenemos uno de los tratados firmados que para mí que sí engavetado, porque si no, oh, ay Dios mío, va a ser peor la cosa. El famoso, por decirlo así, el COP23, que no es más que decir el protocolo de París. El protocolo de París que es para cuestiones del medio ambiente. Señores, en ese protocolo dice que lo primero que nosotros tenemos que hacer es reducir nuestras emisiones. ¿Cómo se reducen las emisiones de gases metano? Los mayores productores son las vacas y las fábricas. O sea que usted me está diciendo que vamos a matar la industria ganadera y la industria de la maquila en Honduras. ¿Dónde va a trabajar esa gente? ¿De qué van a comer? Porque si usted va a destruir esas empresas, en algún lugar tienen que acabar esas personas. Ay, pero es que el medio ambiente... No. Entonces no, para mí que siga engavetado esa papá, de nada funciona. Pero sin embargo dice ahí de que si usted lo quiere pasar, tiene que reformar la Constitución, no el tratado. ¿Por qué ustedes creen que nosotros decimos que tenemos que reformar la Constitución y no el tratado? ¿Qué se les ocurre de por qué nosotros hemos dicho eso en nuestra Constitución? ¿Quién me quiere decir? Les hago mejor esta pregunta. ¿Ustedes creen que el tratado solo se crea ahí, cae, viene aquí a Honduras? ¿Qué creen ustedes que sucede? Que tiene que suceder para que un tratado ya venga hasta Honduras al Congreso. ¿Qué creen ustedes que tiene que suceder? Es firmada por el... Hay que ser ratificado, abogado. Ratificada por el... Antes de ser ratificado, ¿qué creen ustedes que tiene que suceder? Ser discutido, abogado. Ser discutido. Ser discutido. Esa discusión sucede a nivel internacional, sucede entre los estados. No sucede acá, esa discusión. Es más, son pocas las discusiones que se han dado en Honduras para hacer los tratados. Se han dado, sí, algunas, pero no son muchas las que se han dado acá. Usualmente se dan adentro de los foros grandes a nivel internacional. Y si usted cree que nosotros ya llegamos a un acuerdo en donde 192 países más el país observador de la Santa Sede han dicho sí, este es el acuerdo, este es el tratado, ¿usted cree que Honduras puede hacer algo para cambiar eso? Si su respuesta es sí, yo creo que usted tiene una idea muy grande acerca de qué es Honduras. ¿Sí?
La respuesta es no, porque ni siquiera Estados Unidos puede hacer cambios una vez que ya está acordado ese tratado. Sí, por eso dice este artículo, ¿verdad? De que se tiene que reformar la Constitución y no el tratado. Exactamente. Se tiene que reformar la Constitución y no el tratado. Entonces tenemos... Abogada. Dígame. Pero, ¿y cómo es que se modifica la Constitución? Bueno, ahora, ¿verdad? Como la Constitución la reforma y no cuando se les antoja, ¿verdad? Entonces, es factible entonces hacerlo. ¿Se puede hacer? Sí, se puede reformar la Constitución. ¿Se debe de reformar? Existen momentos en que sí se debería de reformar. Como por ejemplo para que la Constitución refleje que nosotros tenemos los bolsones. Hasta el día de hoy en las escuelas les siguen enseñando 112,000, ¿cierto? ¿Eso les enseñan en la escuela? Yo sé que sí. Rosa tiene hijos que son pequeños. Rosa y Dilcia también. ¿Verdad que todavía le siguen diciendo 112,000? Correcto. Sí, ¿Eso se debería de reformar? Sí. Yo claro creo que sí. porque es tierra mía, es tierra suya, tierra de Honduras. Claro que se debería de reformar. Entonces, tenemos momentos en la Constitución que la Constitución misma nos dice hay algo que está por encima de la Constitución. Eso que está por encima de la Constitución se llaman las sentencias, arbitrales o judiciales, no importa cuáles, pero están por encima de la Constitución. Número 2, dice, una vez que usted ya ha negociado un tratado, wow. O sea que yo lo que estoy diciendo es que tiene que haber una negociación. Yo tengo que tener gente que representa los intereses de Honduras adentro de una sala haciendo negociación. Ese es mi primer mecanismo de defensa. Es correcto, abogada. Primero se pone a discusión entre los países que van a firmar el tratado para poder todos llegar a un acuerdo y ver en qué molesta o en qué interfieren las constituciones de cada país. Creo que ese fue Edward, ¿cierto, Edward? Correcto. Sí, Edward. Sí, eso es lo primero que se hace. Cuando ustedes lleven las clases de Derecho Internacional Público, les deberían de enseñar algo crucial en esto de las negociaciones y es la diferencia entre un diplomático público y un diplomático privado. Un diplomático privado es el que se encierra en un cuarto, literalmente, eso es lo que hago yo. Por eso es que a veces me van a ver con cara de mapache, con ojeras hasta por acá, y por eso es que soy tan adicta al café. Yo soy una negociadora privada. Los negociadores privados literalmente nos metemos en un cuarto y nos damos en la madre hasta que llegamos a un acuerdo. Y luego está el diplomático público, que es el que usualmente anda de traje. ¿Verdad que ellos hasta cambian la voz para hablar? Hola, yo represento Honduras. Mucho gusto. Esos son los diplomáticos públicos y ellos son los que llegan y al final del día firman todo lo que nosotros hemos hecho. ¿Sí? Entonces, es importantísimo que nosotros tengamos esa negociación. Esa negociación es nuestra primera línea de defensa. Si esa negociación falla, pues entonces tenemos otras líneas de defensa. Segunda línea de defensa, engavetarlo. Esa es la segunda línea de defensa. Pero tenemos una tercera línea de defensa. Reserva. Dígame. La reserva. La reserva, exactamente. La reserva es la tercera línea de defensa. Eso lo que significa es que Honduras, ya sea al momento de hacer la firma, al momento de ratificarlo al Congreso o al momento en que esté en vigencia, podemos llegar y decir, para Honduras esto ya no va a aplicar, o para Honduras esto significa otra cosa. ¿Quiénes son los que mejores reservas hacen? Para sorpresa para nadie, Estados Unidos, exactamente. Esos son los tigres en hacer reservas. Ellos son los que mejor reservas hacen. No les estoy bromeando. Ellos hacen reservas mundiales. ¿Para qué? Segundo estado que hace muy buenas reservas es en estos momentos la Santa Sede. Hace muy buenas reservas. Bueno, no en estos momentos, desde que está el Papa Juan Pablo II, ellos hacen unas muy buenas reservas. Tercer estado que en estos momentos hace muy buenas reservas es Nicaragua. O sea que no hay excusa de por qué Honduras no puede hacer buenas reservas. Si Nicaragua las puede hacer, nosotros también las podemos hacer. Espero que entiendan eso, ¿verdad? Porque a mí me han dicho de que Honduras no puede hacer reservas. No, sí podemos. Claro que podemos. Es nuestro derecho hacer las reservas que nosotros queramos. Tercera línea de defensa. ¿Quién me quiere leer el 18? Gabriel estaba bien entusiasmada, así que Gaby, léame el 18, por favor.
En caso de conflicto entre el tratado y la convención y la ley, prevalecerá el primero. Miren qué interesante, dice la Constitución, en caso de que haya conflicto entre un tratado y una ley, va a predominar el tratado, no la ley. ¿Y la Constitución qué es? La Constitución es una ley. En otras palabras, si hay conflicto entre la Constitución y el tratado, lo que va a prevalecer es el tratado. ¿Por qué? Porque yo me autoobligué a seguir lo que ahí dice. Yo no utilicé mis mecanismos de defensa, los que yo tengo, la negociación, luego el diálogo adentro del Congreso para saber si lo vamos a engavetar o no. Una vez que ya sabemos que lo vamos a pasar, ¿por qué no reformamos la Constitución? Y si no quisimos reformar la Constitución, ¿por qué no hicimos una reserva? O sea que los reales y verdaderos responsables de lo que en ese tratado ahí sale somos nosotros, porque nosotros nos auto-obligamos. ¿Cuáles son las acciones o los verbos que nosotros usamos al decir auto-obligar en cuestiones de derechos humanos? Lo primero a lo que nos auto-obligamos es a respetar. Vamos a respetar derechos que van a tener estos humanos. Lo segundo que hacemos es que decimos que lo vamos a proteger. Vamos a proteger el derecho que tiene este humano. Lo tercero que vamos a hacer es prevenir. Lo cuarto que vamos a hacer es satisfacer. Lo quinto que vamos a hacer es promover, proveer. Y lo sexto que vamos a hacer es promover. ¿Okay? Entonces, estas son las acciones que nosotros como Estado tenemos que tomar en cuestiones de derechos humanos. A eso nos hemos obligado. A respetar, a proteger, a prevenir, a satisfacer, a proveer y a promover. Un derecho humano que nosotros tenemos que es bastante importante, así como crucial, es la seguridad. La seguridad en Honduras ha mejorado en algo, sí ha mejorado. Hay que darle al César lo que es del César, sí ha mejorado en algo. Pero usted se siente lo suficientemente cómodo para salir de su casa a las 3 de la mañana, a dar una vueltecita. ¿Se siente suficientemente cómodo como para hacer eso? No. No, ¿verdad? Entonces, en este momento se nos está respetando la seguridad. No, se nos está protegiendo nuestro derecho a la seguridad. ¿Quién nos protege cuando nosotros salimos a las 3 de la mañana? Además del colocho de arriba, ¿quién nos protege? Se previene la delincuencia en Honduras. ¿Cómo se previene la delincuencia en Honduras? ¿Qué mecanismos hemos utilizado para prevenir? No hay, dicen. Ninguno. Ninguno. ¿Se satisface el derecho a la seguridad? No. Solo con el hecho de que usted tenga miedo de salir de su casa no está satisfecho el derecho a la seguridad. ¿Se provee de seguridad? Pues se nos provee con policías y con la policía militar y ¿sí? Se nos provee con tránsito. Se nos proveen esas cuestiones, sí, se nos proveen algo, pero no es una seguridad completa. Y ni hablar de promover una seguridad. ¿Cómo se promueve la seguridad en Honduras? No, ¿verdad? Entonces, el Estado se ha autoobligado a que nosotros tengamos seguridad, y seguridad personal, y sin embargo, no la tenemos. En ninguno de los aspectos. No satisfacen ninguno de los aspectos. Muchas veces a mí mis alumnos me preguntan que si alguna vez estaría dentro del Comisionado de Derechos Humanos, y yo usualmente les digo que a mí nunca me meterían adentro del Comisionado de Derechos Humanos, porque mi primera demanda sería por eso, la demanda por la seguridad personal de todos los hondureños. ¿Dónde está? No existe. Y sin seguridad, ¿dónde está la libertad empresarial? ¿Dónde está la libertad de movilización? ¿Dónde está libertad económica? ¿Dónde está la libertad de pensamiento? Usted sabe que muchas veces, a mí me ha pasado de que yo venía por el anillo y me pararon cuando estaban las protestas en contra de Jo y me dijeron que si yo no decía fuera, así, ¿verdad? Fuera, no fuera, fuera Jo, yo no podía pasar. Entonces, literalmente, yo bajé mi ventana y dije, fuera Jo, o sea, yo tengo libertad de expresión, si a mí me obligan a decir algo.
Ah, no la tengo, no tengo libertad. ¿Qué tal si a mí me gusta jugar? ¿Qué tal si yo soy nacionalista obcecada? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y a mí me dijeron que yo no iba a pasar si yo no decía fuera. ¿Dónde está mi derecho a la seguridad? ¿Dónde está mi libertad de expresión? Ni hablar de la libertad económica cuando han paralizado el país entero. ¿Sí? Es que eso es lo que sucede, que, abogada, que muchas veces nosotros creemos que solo lo de nosotros es la verdad y el resto no lo es, solo porque tenemos diferencias, gustos políticos. Exacto. Pensamos que nosotros somos los poseedores, los dueños de la verdad. Y la realidad es que no es así. No es así. Entonces, un derecho tan importante como la seguridad afecta otros derechos como la libertad económica, como la libertad de pensamiento, como la libertad de circulación. O sea, muchas libertades no están siendo aseguradas aquí en Honduras y, sin embargo, estamos autoobligados a seguirlos. Y luego vamos con los humanos y disculpen, está garantizar también, garantizar la seguridad. ¿Imaginan ustedes que a nosotros nos garanticen la seguridad en Honduras? Sería bello. Que yo no tenga que pagar el impuesto de guerra, que yo no tenga que pagar parte de mi salario, porque si no me van a llevar de la casa al niño. Yo tengo esas historias que me han venido a contar, literalmente. Abogada, tengo que retirar su casa porque no puedo pagarle la mensualidad porque tengo que pagarle a los mareros de mi cuadra. Y no solo pasa con la gente que no tiene dinero. La Coca-Cola, para entrar a ciertos lugares, tiene que dejar cajas de coca. Y si no dejan las cajas de coca, no pueden entrar a suplir las pulperías. Así de sencillo. O sea, yo quedaba viendo así como, ¿qué es esto? Y me dicen, no, nosotros ya lo tenemos como parte del presupuesto, que tenemos que dejar las cajas de Coca-Cola ahí pendientes, les digo yo, eso no es pendiente, eso es dejárselo al marero. Explíqueme usted. Entonces, desde el más chiquito hasta el más grande, todos tenemos que pagar impuestos de guerra aquí, de cualquier manera. Me dice, sí, pero es que hay gente que nunca ha visto al marero en la cara y nunca... Sí, pero tiene guardaespaldas y usted cree que eso es gratis. ¿Será gratis tener guardaespaldas? Pues no. ¿Será lo mismo, abogada, lo que está pasando ahorita con muchos pueblos aquí por la situación? Que no dejan entrar a las personas, no dejan abastecer a... No dejan, ¿sí? No dejan hacer esas cosas. Entonces, ¿dónde está esa garantía que nosotros tenemos sobre ese derecho? Y bien, luego tenemos a los humanos, y los humanos decimos que somos el titular del derecho o deber que puede reclamar el cumplimiento del mismo. Es decir, nosotros somos los que poseemos esos derechos. A veces nosotros decimos que tenemos deberes, ¿sí? Se van a fijar que en ciertos de los tratados dicen que nosotros los humanos no solo tenemos derechos, sino que tenemos deberes. Y entonces ahí es donde ustedes dicen, momento, y entonces ¿dónde quedó esa explicación de que el humano solo tiene derechos? Y entonces ahí es donde le meten la sal y la pimienta y le dicen la persona y empiezan a hacer un mejungue y entonces se hace bien bonito el tema porque entonces podemos tener discusiones amplias acerca de qué es lo que realmente decían ellos era el espíritu y qué es lo que realmente está plasmado y qué es lo que realmente ha dicho la Corte al respecto. Entonces, el humano, sin embargo, siempre tenemos que tener en mente, es el titular del derecho. O sea que no es el Estado el que tiene el derecho a la seguridad, no. Es Laura, es Alejandro, es Saraí, es Gabriela, los que tienen el derecho a la seguridad. No es el Estado de Honduras, ¿sí? Somos nosotros los que tenemos ese derecho. Entonces, eso es lo que nosotros hablamos acerca del ser humano y existe un gran debate sobre si la titularidad la ostenta un ser humano o una persona humana. ¿Y qué diferencia sería entre un ser humano y una persona humana? En la clase pasada dijimos, todos nosotros fuimos un ser humano antes de ser una persona humana. Todos. Cuando estuvimos en el vientre de la madre teníamos derechos, pero no teníamos obligaciones. En otras palabras, éramos seres humanos, pero no éramos personas humanas. Pero también ese gran debate incluye a esas personas que están, o mejor dicho, a esos seres humanos que están recluidos, que ya están condenados. Ellos no serían una persona humana, ellos serían un ser humano. ¿Sí? Entonces, ¿a ellos también les caen los derechos humanos, sí o no? ¿Les aplican a ellos los derechos humanos, sí o no? La respuesta que da Honduras es sí. Y si no, miren el comisionado de derechos humanos, ¿a quién es el que más defiende?
Aquí en Honduras a los que más defienden son a los reclusos. Usted y yo, al maestro que está en la calle, al resto de nosotros, ¿quién nos defiende? O sea, es raro que yo haya visto una denuncia por las violaciones a los derechos de la educación o a los derechos de la salud que tienen todos los hondureños. Es rarísimo que yo haya visto una demanda así. Es más, no la he visto. ¿Sí? Entonces, ¿sería el titular el ser humano o sería el titular la persona humana? Y si es la persona humana, entonces tenemos que descontar a todos los que están en interdicción civil. Eso significa no solo a los que no han nacido, sino que a los que están recluidos o presos o a los que los hemos declarado dementes o faltos de coeficiente intelectual o que tienen algún problema como cleptomanía, ¿sí? Que ellos no pueden controlar ese impulso. Entonces, si nosotros legalmente los hemos declarado así, a ellos no les tocarían derechos humanos, ¿sí? Sino que serían ellos, ya no serían una persona, serían únicamente un ser humano. Entonces existe ese gran debate. El segundo gran debate que existe es sobre quién es el que está obligado a defender esa titularidad. Yo, Laura Miranda, soy la que estoy obligada a defenderme porque me hace falta el derecho a la salud o el derecho al alimento o no tengo vivienda, ¿sí? ¿Soy yo la que tengo que hacer esa lucha? ¿O es el Estado el que tiene que hacer esa lucha? ¿O son ONGs las que tienen que hacer esa lucha? O sea, ese es un gran debate que nosotros tenemos que todavía no tiene ningún fin. ¿Quiénes son los que deben defender? Incluso hay algunos que dicen los que tienen que defender son los abogados. O sea que si usted no es abogado, usted no puede defender su derecho humano. ¿Debería de ser así? ¿Y qué es lo que significa esa defensa, verdad? O sea, si yo tengo la titularidad de mi derecho y yo soy el que tengo la titularidad del derecho a la seguridad personal, ¿yo debería de poder portar un arma, sí o no? O sea, ese tipo de preguntas son las que se hacen en el momento de la titularidad, porque si yo soy el que tengo que defender la titularidad de mi derecho a la seguridad, entonces yo debería de poder andar con un arma. Pero si es el Estado el que tiene que defender esa titularidad, entonces solo la policía y solo los militares podrían andar armados. Yo no. ¿Entendemos ese gran debate que existe? O sea, no estamos hablando únicamente de en el momento en que voy a la corte, no, en el día a día. En el día a día, si el Estado es el que tiene que defender la titularidad de mi derecho a la educación, pues solo las escuelas públicas pueden existir. Pero si nosotros tenemos el debate de que cada uno de nosotros como individuos tiene que defender el derecho a la educación, estamos hablando entonces de que pueden existir las instituciones privadas. Ven ese gran debate que se puede formar en el momento en que hablamos acerca de la titularidad. A Gabriela vio así como con los ojos abiertos. Hey. Dígame, Gabriela, ¿qué piensa usted al respecto? Abogada, disculpe, estaba un poco ausente porque acaban de matar a un amigo de mi papá y nos acaban de dar la noticia. Entonces estaba con mi papá, el niño se puso a llorar y disculpe, pero aquí estoy ya. Lo siento mucho, Gabriela. Hemos estado hablando acerca del derecho que tenemos nosotros a la seguridad y justamente nos viene a decir Gabriela esto. Justamente. O sea, es la realidad que vivimos en Honduras. Cuando yo estaba estudiando en el extranjero, es más, cuando viví en el extranjero, fue cuando sucedió lo de la muerte de la reina de belleza, que la mató, sí, y la hermana de la reina de belleza. Y todos alrededor mío me decían como, hey, y wow, y qué gran... Es que todos en Honduras tenemos esa historia. Todos en Honduras nos han matado a alguien, nos han secuestrado a alguien, han robado. O sea, es parte de la sociedad en la cual nosotros vivimos, es parte de nuestra realidad. La diferencia, abogada, que los casos se dan más revuelo cuando es alguien importante. Sí. O sea, desgraciadamente en Honduras hemos llegado a tener tanta apatía a lo que está sucediendo que solo cuando es alguien importante es que nos damos cuenta. O sea, abogada, algo también, bueno, yo lo pienso desde, claro, como hondureña y como estudiante de Derecho, ¿no? Creo que hemos llegado al punto en el que, bueno, yo soy una de las que piensa que cuando alguien es asesinado, eso queda ahí. O sea, muy difícil tener un poquito de esperanza de que se va a dar con quien fue.
se va a hacer justicia. O sea, eso queda ahí. Uno muere y lo vemos como algo tan normal. Sí, desgraciadamente lo vemos como algo normal. Porque ya nos hemos acostumbrado a eso, ¿cierto? Lo siento mucho, Gabriela, por lo que está sucediendo. Es una realidad que la gran mayoría de nosotros vivimos en este país. Nos han matado amigos, nos han secuestrado amigos. Seguridad personal no existe en Honduras. O como digo yo, ser abogado es un deporte extremo. En Honduras ser abogado es deporte extremo porque no saben. Y muchas veces me dicen, no, si es que yo solo me meto en cuestiones de familia. Espérese, en algún momento en cuestiones de familia también le va a llegar. No se preocupe. Entonces, es deporte extremo, ejercer el derecho. Lo que les estaba diciendo es que existe un debate sobre quién es el que está obligado a defender la titularidad de ese derecho a la defensa. En este caso, el derecho a la defensa. Si su respuesta es que el titular, el que tiene el derecho, o sea, en este caso yo, Laura, soy la que tengo que defender mi derecho, estoy obligada a defender mi derecho a la seguridad, eso significaría que yo puedo andar armada. Mientras que existe otro lado del debate que dice el que está obligado a defender esa titularidad es el Estado. Y por ende los únicos que deberían de andar armados son los policías y los militares y los policías militares. Son los únicos que deberían de andar armados. Existe ese gran debate, no solo en cuestiones de seguridad, sino en cuestiones de salud. Si yo soy el que estoy obligada a defender mi derecho a la salud, yo debería de poder ir a un hospital público o un hospital privado a poder recibir la asistencia que yo requiero. Pero si yo no soy la que está obligada a defender esa titularidad, entonces solo pueden existir hospitales públicos. Si es el Estado el obligado, entonces solo el Estado es el que tiene que tener hospitales. Yo no puedo ir a un hospital privado. Escuelas. Si es el Estado el que está obligado a defender la educación, solo debería de existir la educación pública. Si no, somos los individuos los que estamos obligados a defender la educación, entonces puede existir la educación privada. O sea que es un debate bastante intenso en todas las ramas que usted puede imaginarse. Hasta en basura, inclusive, hoy venía hablando con mi esposo de eso, la basura. Nosotros estamos obligados a vivir en un medio ambiente sano y parte de ese medio ambiente sano es la recolección de la basura, de los desechos. ¿Quién está obligado a recogerlo? ¿Yo como individuo o el Estado? Si el Estado es el que está obligado a recogerlo, entonces usted no debería de pagar tren de aseo. Cero en tren de aseo. Pero si es usted el obligado a que haya un medio ambiente sano alrededor suyo, en donde hayan desechos que son recogidos, entonces pueden haber empresas privadas que recolectan la basura. O sea, estas son grandes preguntas que tenemos en cuestiones de derechos humanos. ¿De qué lado estoy yo? Yo estoy del lado de la responsabilidad personal. Eso es lo que yo personalmente creo. Yo pienso que yo puedo disparar en cuestión de 2 segundos y de aquí a que venga la policía, literalmente tengo una posta de policía militar a 1 cuadra de mi casa y se tardan aproximadamente 20 minutos en contestar. Literal. O sea, de aquí a 20 minutos ya no existo yo. Pero si yo tengo un arma y puedo disparar, pues entonces me puedo defender. ¿Cierto? Entonces yo soy desde ese punto de vista, yo soy del punto de vista que mientras menos involucrado esté el Estado, mejor estoy yo. Ese es mi punto de vista, pero no es el punto de vista de muchas personas. Muchas personas sí piensan de que el Estado debería de ser el único que lo provee. Yo diría que soy como mix. En lo personal, responsabilidad personal, pero en ciertas cosas yo sí veo que el Estado debería de proveer ese derecho, como por ejemplo esos niños que nacen en desnutrición completa y en pobreza completa. O sea, no es culpa de ellos estar en esa situación. Ya cuando estamos hablando de adultos, ya estamos hablando ya más culpa mía de lo que está sucediendo. Pero niños que están recién nacidos, niños 8 o 9 años, ellos no tienen culpa de la situación que están viviendo. Entonces ellos sí deberían de tener algún tipo de protección. Ok,
Si quieren, en este momento podemos tomar el break y luego vamos a hablar acerca de qué es un estado, cómo se define un estado. ¿Sí? Entonces tomamos un pequeño break y regresamos en 15 minutos, ¿les parece? Gracias, muchachos. Espero, Gabriela, que te logres calmar un poquito.